Bueno, pues aquí estoy delante de este desarrollo que es Ipana. Esa es la avenida 38 y esta es la avenida 10. Aquí al ladito tenemos el Chedraui Celle de este edificio, debajo. Ahora mismo acaba de salir el sol, pero está lloviendo, ¿eh? Fijaros el suelo, está lloviendo muy suave, pero ahora mismo se ha despejado un poquito y está saliendo el sol. Estoy aquí porque quiero enseñaros la ubicación de Ipana. Quedan todavía departamentos de 2 recámaras, todas son loco. El chavalote está aquí que nos va a levantar el dron para que veáis la ubicación del desarrollo, lo cerca del mar, porque estamos a 400 metros del mar. Aquí tenemos el Chedraui, como dije, al lado tenemos el polideportivo, de aquí al mar son 7 minutos andando, de aquí a la Quinta Avenida es la calle de atrás, justo donde está este aparcamiento, detrás está la Quinta Avenida en una de las mejores zonas. El chavalote que va a levantar el vuelo. Yo estoy ahora grabando hasta ahora, sí, estoy grabando hasta ahora. ¿Qué hora es? Creo que son las 11:30 de la... bueno, 12 menos cuarto, 12 menos cuarto, 11:42 más o menos, 3 minutos menos. Y quiero daros a conocer este desarrollo porque la verdad que tiene ahora mismo un descuento impresionante. Está muy bien para la zona que estamos, son metros cuadrados bastante amplios, se entrega con un equipamiento de lujo bastante bueno. Ahí va el vuelo de dron del chavalote. Nos vamos, yo me voy a ir para acá adentro. Esta es otra forma de entrar aquí a lo que es el desarrollo. Os voy a enseñar cómo es por dentro, por aquí, pero luego al mediodía, porque ahora está ocupado Ayrton y no puedo grabar con él en este momento, entonces voy a adelantar un poquito. Vamos a grabar un poquito hasta ahora y luego vamos a grabar de nuevo, pero ya vamos a grabar los departamentos por dentro y cómo es el roof. Ahora os quiero enseñar, pues os quiero enseñar el desarrollo por fuera y la ubicación exactamente. Bueno, pues este desarrollo consta de, creo que de 4 torres. Las 4 torres están unidas porque este es otro que es de la misma empresa, pero este es separado, es diferente. Ahora lo vamos a ver por aquí. Este desarrollo tiene el gimnasio abajo. Creo que está todo vendido, a lo mejor queda alguno. Los dos se entregaron al mismo tiempo porque era la misma empresa constructora la que lo estaba haciendo. Fijaros que tenemos aquí en el área central, tenemos bastantes plantas, bastante vegetación, muy bonito. Bueno, y este es uno de los edificios y en el roof es, creo que el roof más grande de toda Playa del Carmen, muy bonito. Cuando subamos luego lo vais a ver. El otro día estuvimos aquí grabando y tuvimos visita para ver el desarrollo. Le mando saludos a la familia que nos estuvo acompañando. Y aquí abajo hay locales comerciales, como estáis viendo, algunos que ya se han rentado y otros que no. Todavía, por ejemplo, este todavía no está rentado. Ahí tenemos restaurante, hay un Eleven. Y bueno, como veis hay una pasarela que une edificio con edificio. Este es otro edificio, ese es otro y este es otro. Son 4 edificios. Todo tiene piscinas arriba que van unidas una con otras. Tenemos gimnasio, área de niños. Está muy, muy bonito. Y cada torre, por ejemplo, esta es la torre D, tiene su vigilancia 24 horas. Tenemos mucho aparcamiento aquí. Aquí no vais a tener problemas para dejar vuestro auto. Y todos son departamentos bastante buenos de medida. Estos departamentos de 2 recámaras son tipo lock-off, por lo tanto puedes tenerlo para vivir, puedes tenerlo para hacer 2 rentas o una renta. Uno de ellos sería de una recámara y el otro sería tipo estudio. Están unidos a través de una puerta. Eso lo vamos a conocer luego más tarde. Y en este momento estoy interesado en enseñarlo, en lo que es la ubicación, por la excelente ubicación, el desarrollo, porque la empresa que lo gestiona ya son las últimas unidades y puso un descuento impresionante que para lo que es la zona está muy bien en su precio. Aproximadamente tenemos departamentos todavía por encima de los 360.000 dólares desde ahí para arriba, con el descuento aplicado, ¿eh? Pero de todas formas luego lo vamos a hablar con Ayrton. Yo me voy otra vez, voy a salir, si queréis, por esta otra parte, allá que está el chaval volando el dron a la espalda mía. Fijaros qué tranquilidad aquí en esta zona, que podéis venir. También tenéis sitios de aparcamiento de bicicletas, área de coworking. Creo que también tiene un spa. Total, que vais a estar a gusto en esta zona. Y aparte, estamos en una zona de las Playas del Carmen, que el que viene aquí a Playa del Carmen se enamora, porque tenemos la 38, la avenida 38, con esa bajada al mar impresionante, con esa arboleda, esa área de tranquilidad por la noche para salir a pasear. Aquí tenemos otro de los locales comerciales, aquí tenemos el otro.
Aquí tenemos otro de ellos. Este es un Spaga, lo que tenemos aquí. Y esta es la avenida 38 que os estaba hablando. Esta avenida 38, que es preciosa, pero a partir de la quinta avenida para abajo se vuelve aún más bonita. Estoy pasando por aquí, por esta zona, que también pertenece a lo que es el mismo desarrollo, aunque sea el otro edificio. Y así me voy hasta donde está Alex, paseando por aquí. Pues ya con esta introducción que os acabo de hacer del desarrollo, más el vuelo de dron, ya os podéis sentir que es muy interesante esta ubicación y este precio que nos dan para un departamento que puedes comprar para vivir o para rentar y sacarle negocio. A la farmacia, que no lo dije, y esto parece que es un restaurante cubano, el Mosh. Ahora mismo está con poca gente, pero que tiene éxito, ¿eh? Y bueno, me voy a ir por aquí, que creo que el chavalote... Vamos a ir por aquí hasta la esquina. Ahí también tenéis un Oxxo y toda esta zona de ahí está llena de restaurantes, llena de vida, que esa es otra, que muchas veces venís a playa y lo queréis hacer todo andando, porque si tú compras aquí, aunque tengas buen aparcamiento, no vas a necesitar para hacer tu día a día, ningún vehículo no te va a hacer falta. Te vas a poder desplazar andando a donde tú quieras prácticamente de una manera fácil, y eso es un agregado a tu departamento, buenas amenidades y buena ubicación para hacer vida sin gasto adicional. Tú sales del departamento y tienes aquí la 38, que llegas en 7 minutos a la playa. La quinta avenida la tienes ahí al ladito, y aquí al ladito tienes para comprarte comida en un supermercado, que es un Select, donde te venden buena comida. Yo voy a diario casi a comprar ahí. Hicieron un buen supermercado. También para hacer deporte gratuitamente tenéis el polideportivo justo detrás. Ahí podéis hacer deporte de una manera gratuita. Todos los días está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y esta zona tiene vida, mucha vida, y una vida, diría yo, que muy agradable. Bueno, pues aquí tengo el guapetón aparcado y el chavalote que está aquí sentado esperando pues que yo llegue, y para irnos por ahí a ver si vemos la playa como está, que luego ya os pondré, después del desarrollo, os pondré la playa a ver cómo está el día de hoy. ¿Por dónde estás ahora? En la 38. ¿Y cómo ves la parte del roof? ¿Te ha gustado? Sí, me gusta mucho, la verdad. Siento que es uno de los roofs más completos que pueden haber aquí. Sí, la verdad que sí. Y tenemos un restaurante, cafetería aquí en la esquina, con vistas al mar desde la piscina. Impresionante también. Y un precio que te ponen buenísimo. Pues sí, nos sorprendemos mucho y lo recalcamos el tema de los precios, porque no es tan común, vaya. Pero está muy bien, ¿no? Sí, muy bueno eso. Voy a parar un poquito. Bueno, pues ahí bajando el dron el chaval. Os voy a poner el vuelo de dron. Yo me voy a ir a la playa un ratito a ver cómo está el mar, pero volvemos aquí con Aiton dentro de un rato, dentro de 2 horitas. Grabamos el desarrollo y os pongo lo de la playa. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. ¡Vamos, chaval!
Detenemos este vídeo por un problema que ha ocurrido en varias ocasiones. Al ver una propiedad en este canal y decidir hacer la inversión, algunas personas buscan otra vía para hacer el contacto pensando que tendrán algún beneficio. Te informamos que no es así. Con Paco tendrás los mismos precios, ya que trabaja directamente con la inmobiliaria. Si te registras con otra persona, dejas fuera a Paco, aunque menciones que tomaste la decisión por el vídeo del canal de Paco en la Riviera Maya. Por eso, te invitamos a hacer el primer contacto con Paco al teléfono que aparece en pantalla. Sin más que decir, dejamos que sigas disfrutando del vídeo. Bueno, pues aquí estoy con Ayrton, qué bueno que te veo. A una hora después, pero esta mañana hemos estado aquí, hemos estado explicando la ubicación, hemos explicado que quedan todavía departamentos de 2 recámaras, quedan unos 13. Sí, Uno de una recámara y 2 penthouse, ¿no? nos quedan de 3 recámaras y penthouses de 3 recámaras igual. De una recámara ya se gastó, como quien dice. Bueno, pues luego les vamos a enseñar las amenidades, nos vamos a ir directamente a un departamento para que vean cómo se entregan Claro. de bueno. ¿De qué edificio lo vamos a enseñar? ¿De este de aquí? Vamos a enseñar lo que es el D. Sí, El D. Muy bien, acordaros que arriba se comunican los edificios por la parte del roof. Es uno de los roofs más grandes de Playa del Carmen, diría yo que el más grande, ¿no? es Hay el otro. más grande. Sí, hemos hablado sobre eso, sobre los metros y sí, es el rooftop más grande que tenemos en Playa del Carmen. Y luego la calidad de la construcción, que es bastante buena, lo vamos a conocer ahora. Y luego lo que te ofrece el desarrollo, tanto por la ubicación como también por las amenidades que tiene, que sí. Correcto, las amenidades que tenemos están distribuidas en todas las torres. Ajá. Entonces no importa en qué torre estés, siempre va a haber una amenidad. Entonces ya sea que es el área de room service con el sports bar, ya sea que tengamos el área del business center, ya sea el área de juegos, tenemos el gimnasio, el área del spa. O sea, está todo distribuido por esas 4 torres. Vamos a entrar por este de la calle 38, la avenida 38, que es esta, pero tenemos también ubicaciones en los otros edificios, ¿no? Correcto. Todos los edificios, todas las torres tienen su entrada, que sería su propio lobby. Entonces, este en particular tenemos el lobby de la Torre A, que es la Torre A con D. Vamos a entrar, todos tienen vigilancia 24 horas, acordaros. Adelante. Ahora están con el mantenimiento, acordaros también que hay que pagar un mantenimiento en todos los departamentos de Playa del Carmen, no solamente en este desarrollo. Servicio de buzón, la persona que tiene que estar es de vigilancia, ascensores, área de coworking como es esta. Coworking, tenemos aquí 2 áreas en particular, que son de área de juntas. Entonces tenemos 2, tú puedes reservarla. Entonces aquí tú puedes trabajar, le pides nada más que a concierge que la vas a ocupar, o si necesitas algo rápido como un coworking de mandar un mail, tú lo haces aquí sin ningún problema. Está muy bien, ¿eh? Pasa a gusto uno de entrar. Sí. El ascensor lo tenemos por aquí, ¿no? Y el ascensor sí está hasta el final. Fijaros el espacio que tenemos en los pasillos. Este es una entrada, digamos, de luz y aire. Tenemos por ahí. ¿A qué nivel vamos a ir a ver? Al primer piso. Estos departamentos de 2 recámaras, acordaros, son lock-off. Eso significa que tenemos, si queremos, hacer doble renta. Correcto. Entonces, eso es muy importante. Este para subir material de muebles, cosas así, para que no se raye. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a parar un gracias. poquito. Bueno, vamos a conocer este departamento, el 105. ¿Tiene 2 entradas o es dentro? Donde Es dentro. Este la tiene dentro, otro la tienen con 2 entradas. En este caso, cuando entramos por la puerta, tenemos 2 puertas. Si tú lo rentaras para vacacionar, tendríamos esta entrada para lo que es el departamento de una recámara y tendríamos este otro que sería como un estudio. No llega a ser un estudio, es un departamento de una... Bueno, es un estudio prácticamente. Tenéis vuestro closet, aquí iría la cama, un baño completo y esto se podría rentar de una manera individual con tu ducha. Fijaros el suelo, buen material también que tenemos en todo. Así, este es el equipamiento que te entregan. Así, con aire acondicionado, closet, ventilador, el baño completo, con su Cancelería de los cartelería. baños, que es templado. Aquí también tenemos justo al entrar, tenemos esto que lo podrías tú tener para ti, para blancos o para lo que tú quieras, o para cosas de limpieza, pero al mismo tiempo, si tú lo vas a rentar, aquí puedes guardar tus cosas personales con un candadito. Que es famoso en Estados Unidos y se conoce como el Owner's Closet. Sí, ¿no? Sí. Y esto estaría en la entrada entre los 2 entradas independientes. Este de aquí es el área de lavado. Aquí pondrías tu lavadora, tu secadora, tienes calentador. Y una vez cerrado, pues ya queda bonito, elegante. Y la cocina completa también te la entregan, así como la estamos viendo equipada, así se entrega. Con estos muebles, esa cocina, ese microondas,
la parte de ese extractor de aire, todo funciona como el ventilador, luces. Todo. Y cuando lo cierras, se apaga. Luego tenemos para comunicarte en caso que te venga alguien, oye, estoy aquí abajo. Luego una buena terraza, fijaros los metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos en el departamento? Y estos son 82 metros cuadrados. Son amplios, para ser de 2 recámaras en esta zona, porque muchos departamentos que hemos grabado de 2 recámaras aquí en esta zona, como el metro cuadrado vale tanto, los hacen de 56 metros, 60 metros. Sí, los de una recámara estaban en 52 metros cuadrados. Exactamente, pero estoy hablando de 2 recámaras, que hay departamentos, imagínate lo pequeñitos que son, ¿no? Sí, esto es algo que a mí me gusta, digo, está pasando ahorita, que es un poquito lo que tenemos de la calle, pero automáticamente cuando nosotros cerramos... No se oye absolutamente nada. Y esto si te das de la calle, porque también tenemos al interior. Correcto. Entonces, si tú lo quieres al interior, te podemos dar otra ubicación, a ver cómo se abre. Que yo estoy de un lado. Y abres. Bueno, lo que quería enseñarles es lo amplia que es la terraza, una terraza bastante amplia y elegante. Al mismo tiempo, fijaros el tipo de techo. También esto es de tu recámara principal, que también puede salir a la recámara. Bueno, puede salir a la terraza desde la recámara principal. Y esta sería la vista que tienes a la calle. Que es la 38. En un primer nivel. Aquí están los que te ponen la multa, aquí abajo. Así que si ponéis la hora aquí fuera. Pero hablando de eso, tenemos aparcamiento también. El aparcamiento es subterráneo. ¿Y está asignado o es libre? Es primera llegada, primera salida. Entonces, si tú tienes a un grupo de amigos que van a llegar desde el aeropuerto, rentaron 4 coches y está el espacio disponible, ustedes pueden meter esos 4 coches. Lo que os quiero decir que este lugar es tan amplio, en todo lo contrario a otros departamentos que hay por acá, que el espacio de aparcamiento es muy amplio. Es muy raro que no vayas a encontrar sitio. Es muy, muy raro. Rarísimo, diría yo. Porque ya bajamos el otro día a enseñarlo. No sé si luego nos dará tiempo. Fijaros el tipo de suelo. Háblame un poquito del material, háblame un poquito más de la calidad del departamento. Los materiales que usamos nosotros en lo que es el piso es mármol pulido. Ajá. Lo que nosotros usamos en lo que son las mesetas de la cocina es silestone. De hecho, este es muy famoso en España. De hecho, viene desde España. Todo lo que son los acabados eléctricos, vamos a usar lo que es Teka, que es una muy buena marca alemana, y lo que serían los tanto refrigeradores, ¿okay? Que es LG, como también lo tenemos en el boiler, es todo eléctrico. Entonces nosotros estamos viendo mucho por el ambiente, pero también estamos viendo mucho por ustedes. ¿Por qué? Porque luego hay gente que puede ser un poco distraída y si deja abierta la llave de gas y llega alguien que fuma, es un desastre. Entonces pensamos en todo eso, los aires acondicionados, tienen una pequeña leyenda que es en la parte de arriba, que dice inverter. Entonces esa leyenda significa que van a ser ahorradores de energía. Sí, esto gastan menos de la mitad de lo que gasta uno normal. Exactamente, entonces hemos ido perfeccionando poco a poco todo esto para que pues un cliente y nosotros también al final del día, si lo rentamos, podamos disfrutar de un ambiente de un hogar. Ahora quería comentar algo importante. Cuando hablamos de los metros cuadrados de un departamento, decimos de 2 recámaras, es importante que sepáis cuántos metros cuadrados le hacéis una comparativa de la zona donde nos movemos, que es una zona de las más turísticas de Playa del Carmen, la mejor, más los metros cuadrados que estamos ofreciendo y el precio que tiene el final del departamento. Y encima, que es otra cosa importante, no es una preventa, es una entrega inmediata. Si tú ahora compraras una preventa que está en los precios quizás por arriba o igual, resulta que tú este departamento, hasta que se te entregara, si fuera preventa, está ganándole 2 o 3 años una renta también cuando lo compras ahora sí. Correcto. Nosotros también tenemos la ventaja de que en este momento, si tú te interesara, podrías pedir un préstamo hipotecario también para poder pagar. Sin ningún problema, porque ya tiene un régimen condominal. Esa es la ventaja, que cuando compras en una preventa todavía no hay un régimen condominal, a menos de que ya esté próxima a ser entregada. Vamos a seguir hablando luego de ese tema. Ahora vamos a ver cómo quedaría el baño de la recámara principal, pero al mismo tiempo de visitas, ya lo veis. Es un baño elegante, bonito, completo, con todo lo que necesitas. Poca cosa más le vas a poner. Total, que te dan un equipamiento bastante completo. Eso significa que cuando tú compres este departamento en muebles no vas a gastar mucho, la verdad. No. Porque aquí, en esta habitación, ¿qué gastaría yo? Unas mesitas, una cama king size, por ejemplo, para ponerle, porque cae perfectamente, porque el closet ya lo tenemos. El aire acondicionado también, el ventilador también. Muy buen ventilador, ¿eh? Buenísimo. Sí. Me gusta que los materiales que dais en el equipamiento son de calidad.
Sí, eso es algo que nos preocupa mucho. Al final del día necesitamos entregarle a nuestros clientes algo que les va a durar. Entonces, algo que dura, pero también en lo estético. Ejemplo, los bordes que nosotros tenemos en lo que es el peño de acá, está bordeado. O sea, no es nada más cuadro con cuadro. O sea, sí tiene ese pequeño detalle. O sea, y también en la parte de arriba, en lo que sería esto, es para lo que son las persianas, pero no lo tenemos abierto en el aspecto de que es lo estético, como cuando te vas para atrás no lo vas a apreciar, entonces no ves la barra de metal. Entonces esos son los pequeños detalles que nosotros nos preocupamos para que pues obviamente ustedes tengan el disfrute. Yo esta mañana les estaba diciendo que son las últimas unidades, estamos en un momento clave porque vosotros habéis hecho un esfuerzo dando ya un precio con un descuento importantísimo. Correcto. Entonces sería bueno que si ven el vídeo y les gusta lo que estamos enseñando, que nos contacten para pasarles toda la información que necesiten, pero de este momento, el precio normal que tiene este departamento y con su descuento que es del 20%, que yo no lo he visto por ahí, un 20% de descuento, y yo muchas veces digo, es que la empresa ya está, en los últimos departamentos es un desarrollo con muchos departamentos y ya los últimos, venga, vamos a darles una plusvalía para que se la ganen ellos. Es correcto. Lo que sucede mucho también con algunas compañías es que necesitan financiarse y pedirle a los clientes dinero durante la construcción para terminar un desarrollo. Nosotros somos muy, meticulosos en ese aspecto y estamos muy bien financiados y estamos muy bien en ese aspecto en el que nosotros no necesitamos el dinero de nuestro cliente para terminar un desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Lo que nos está pasando ahorita. Tenemos los desarrollos ya entregados básicamente, pero tenemos las unidades disponibles. Entonces, ¿qué queremos hacer? Acabar ya con todas las unidades y decir sold out. Si me interesara ahora, ¿con cuánto apartaríamos el departamento? Se aparta con $5,000 o $100,000. Es importante porque a veces este vídeo lo están viendo varias personas y no solamente nosotros, porque hay muchos más vendedores de la Riviera Maya, muchos más compañeros de él, y se puede bloquear en cualquier momento con esa cantidad de dinero que ha dicho, y entonces ya lo quisiéramos ofrecer y ya no podemos. Correcto, nosotros lo ofrecemos, que es ese apartado, vamos a quitarlo del mercado, entonces ustedes van a tener la seguridad que nadie más lo va a poder ver, no van a poder ofertar sobre él porque estamos bloqueados para ustedes, para que ustedes puedan hacer el due diligence junto con nosotros, que es checar todo el contrato, checar todo el proceso, verificar todo lo que tenemos que verificar de la unidad para proceder. Tenemos departamentos por aquí cerca con este nivel de amenidades, de desarrollo, de ubicación, que están por encima del $500,000 y en este caso con el descuento, porque este departamento que estamos hablando ahora, con esos metros cuadrados, ¿en cuánto está de precio normal? Luego le hablamos del descuento. Están arriba de los $400,000. ¿Y con el descuento en cuánto les quedaría? Le quedarían en $352,000. Este es el más económico Ese es el más económico que tenemos. Que les podemos ofrecer. Y fijaros qué bonito que es, qué elegante y qué grande, ¿eh? Sí, o sea, esto es block con concreto, entonces no van a escuchar al vecino, que luego también es una de las temáticas, ¿no? Y es que, pues, se ve que... No, y mirad la altura también que nos ofrece, tu altura de 1,70 hasta el techo, imagínate. Vamos a seguir paseando, ¿te parece? Este es el más económico que les podemos enseñar. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos ir a visitar las áreas comunes. Ah, pues vámonos para allá. Nos despedimos del departamento de 2 recámaras. Esta es la ubicación más económica, por eso nos hemos acercado aquí. Tenemos otros que hay una diferencia a lo mejor de $10,000, $15,000 aproximadamente. Pero pues acabamos de salir del ascensor, el rooftop del edificio D, pero acordaros, todos los roofs están conectados porque vamos a pasearnos y los vamos a conocer, ¿te parece? Otra cosa, le estaba diciendo que la diferencia entre un departamento de una torre a otro podía haber de entre $10,000 y $15,000, pero me ha rectificado diciéndome que era $5,000 la diferencia entre para que elijan ubicación, ¿no? Sí, al final del día nosotros estamos abiertos a platicar con ustedes, entonces por favor, cuando tengan, vamos a salir de este lado, cuando tengan tiempo y quieran ver las disponibilidades, contáctenos para que les podamos decir la más información. Y ahí les mandamos ubicaciones dentro del desarrollo y unidades que quieran ver. Sin ningún problema. Vamos a ver, este roof hemos salido por la parte más hacia afuera. Correcto. Voy a grabar evitando las personas para no molestarlas porque hay personas dentro de la piscina. Por esta parte no. Buenas tardes. Esta piscina es una piscina semiolímpica, es un carril de nado en el cual ustedes pues, en la mañana pueden echarse su nadadita sin ningún problema para hacer su ejercicio, si es que no les gusta ir al gimnasio. Bueno, pues ahora sí, ahora me voy a girar otra vez la cámara para mí, para evitar las personas que hay por allí.
y nos vamos a ir paseando por este roof que parece que estés en la calle paseando. Tenemos casi 200 metros de roof desde esta parte de aquí, dando la vuelta por allí y yendo hasta el final. Tenemos también vistas al mar en Piscina Infinity en la otra parte y un bar que me sorprendió, ¿eh? Duchas como tenéis aquí y también hay baños para que no tengas que molestarte. Cada torre tiene baños en la parte de arriba con sus regaderas y también tiene baños en la parte de abajo donde está la recepción. Esta es la parte que os digo, que si la queréis para el interior en vez de mirando a la calle, tenéis esta parte que es muy tranquila porque ahí nadie te molesta, estás tranquilito, si hay aire, lluvia fuerte, ahí no se nota. Nada. Bueno, estamos en otra de las piscinas, fijaros qué piscina, también área de niños ahí en la piscina, más duchas, seguimos paseando como si estuviéramos por la calle, pero en tu mismo edificio. Por eso yo digo que hay unos grandes aparcamientos abajo, porque todo esto, imagínate abajo cuántos coches pueden entrar. Tremendo. Esta piscina se comunica con esa y seguiremos para allá, para adelante. Los baños, aquí abajo ¿qué tenemos? El gimnasio junto con el área del spa. Vamos a conocer el gimnasio y luego seguimos paseando por aquí. Siempre hay buen ambiente. Tenemos spa aquí arriba, que lo dije esta mañana, creo que sí que tiene spa. Pues es verdad, el otro día entramos al spa a enseñarlo a esta gente de Vancouver, de Canadá, este paisano de Valencia, que le mando saludos, un abrazo y si toma la decisión de comprar aquí es un acierto. Esta es el área de niños. Le mandamos saludos aquí a Aito y yo, pasamos gusto de enseñarte el desarrollo y ya estamos a tu disposición para lo que te guste. Fíjate qué gimnasio más amplio y grande. Es un gimnasio que tiene un horario para trabajarse. Significa que alguien nos ha puesto pegas porque pues, si estás por aquí abajo pues te va a molestar un poco el gimnasio. La verdad es que tiene suelo de goma y al mismo tiempo se usa hasta las 9 o las 10 de la noche máximo, ¿no? Correcto. Y también tenemos todas las restricciones que por favor tengamos consideración y no estemos azotando. Si estamos azotando nos van a llamar la atención. Entonces, en este caso no hay nadie, he podido grabar fácilmente, ahora van a entrar a usarlo y yo lo veo muy bien. El gimnasio muy bien equipado, acordaros, y no solamente esta zona, tenemos en la área de... Este es un salón de usos múltiples en el cual podemos usarlo para TRX o también tenemos las bolas de yoga en las cuales ustedes las pueden tomar y usarlas sin ningún problema. Y bastantes metros cuadrados, ¿eh? No es que sea una zona que dices, no, lo voy a poner para callar bocas, no, aquí te lo pones para que lo disfrutes. Podemos exactamente, muy amplio, bastante amplio. Tres espejos. más 4 personas mías. Con aire acondicionado y con cámaras para que haga alguna cosa que no está bien, llamarle la atención. Correcto. Entonces, ahora acaban de entrar al gimnasio con varias personas. Voy a intentar evitar. Aquí tenemos la parte del spa y vestidores, ¿no? Entonces, vamos por este lado. That's the women's bathroom, sir. Yeah, women's spa. Okay. Este es el de hombres. Este es el vestidor, baño, al mismo tiempo. Estoy mirando de que no haya nadie, ¿eh? Porque puede haber alguien. Y en la zona de spa no voy a poder hablar tan alto. Él va a preguntar a ver si hay alguien, sí que hay alguien, no voy a poder, Sí, voy a poder hay grabar. personas, pero nada más para que sepan. Hola. ¿Podemos pasar rapidísimo? Me voy a grabar a mí mismo para no molestar a los que están ahí. Y así os enseño qué bien huele. Buenas tardes. Huele estupendamente. Esta es una de las camillas que tenemos del spa y esta es otra. Con privacidad, ¿veis? Está estupendo. Aquí podría ser en pareja, mujer y hombre, porque se comunica con el de mujeres, y el otro solamente sería de hombre. Entonces la idea es eso, que cuando tengamos un masaje en parejas, nosotros los caballeros entremos por el baño de caballeros y las damas entren por las damas. Entonces no hay un momento incómodo donde una dama esté pasando por el baño de hombres y pues obviamente tengamos esa... Y otra cosa importante, no lo hemos dicho todavía, pero esto es el área común. Fijaros qué materiales se están empleando, qué calidad, que todo lo cuidan. Y esto está abierto hace ya un par de años, diría yo. Así que el mantenimiento es excepcional, está muy bueno. Y bueno, pues voy a parar un poquito saliendo del gimnasio o no. No. Aquí se puede ver cómo es la parte central del edificio y donde se ve a las personas tranquilamente sentadas, leyendo, mirando el celular, hasta trabajando si quieres o conversando unos con otros. Y las terrazas, como son tan amplias, pasa gusto de estar fuera y más en esta temporada. Y aparte, aquí no da mucho el sol, tenemos bastante sombra y es muy agradable sentarse allí. Correcto. Es un buen lugar para estar de vacaciones. Exactamente. Para estar de vacaciones y para vivir, diría yo, porque también estamos muy bien ubicados para hacer vida aquí también, ¿eh?
Hay personas que les gusta venir 6 meses, 7 meses y después van a su país y siguen trabajando 6 meses y se vuelven otra vez para acá. Correcto. De hecho, a partir de noviembre nosotros tenemos, como nosotros les decimos, los snowbirds o los pájaros invernales, que son muchos franco-canadienses. Estas personas pues empiezan a viajar desde noviembre, se quieren alejar de toda la nieve y pasar aquí hasta marzo más o menos. Ahora volvemos otra vez al área de piscinas que se comunican, como estáis viendo. Empezamos por aquella de allí, vinimos por acá y seguimos para allí, para el fondo. Imagínate cuántos metros te puedes pasear por aquí. Tremendos metros puedes pasear. Digo, ahorita no tenemos la oportunidad de mostrar qué tan lleno está porque pues obviamente hubo mucha lluvia, entonces la gente siempre sale despavorida de la lluvia, pero lo que tenemos de ventaja es que si tú en dado caso sientes que la alberca de la Torre A está muy llena y prefieres irte a la de la Torre D o si te prefieres ir a la de la Torre B, lo puedes hacer sin ningún problema. O sea, no estás limitado a tu departamento en la torre. Y cualquier amenidad que tengamos en estos edificios las puedes disfrutar igualmente. Sin ningún problema. Oye, hablando de eso, ¿qué mantenimiento se paga aquí? El mantenimiento ya está estipulado en base a las unidades con los metros cuadrados y están en pesos. Entonces, directamente la unidad que a ustedes más les guste, nosotros les podemos decir cuánto va a ser el mantenimiento de esa en particular. Bueno, en el caso del que hemos visto, tú te lo sabes de memoria. Es alrededor de unos 5,000 pesos. Unos 5,000 pesos mensuales, que en realidad son 2 noches de renta, por decir algo. Aproximadamente, sí. 2 noches de renta ya tendríamos pagado el mantenimiento y al mismo tiempo, a partir de ahí, empezaremos a crear unas ganancias. Esta es el área de chapotadero de chavalitos, mira qué facilidad para bajar. Y la otra de personas más mayores. Por aquí tenemos alguna otra amenidad. Por aquí tenemos hasta el final lo que sería la área de sala de juegos. Ajá. O el game room, donde contamos con una mesa de billar que se transforma de ping pong, donde también tenemos una cocineta y también tenemos un área de sala. ¿Está ahora mismo abierta o cerrada? Creo que está cerrada, ¿no? Esa está cerrada. Esta, tú le llamas directamente a concierge y le pides que te la abran. ¿Por qué? Porque es para que ustedes lo puedan disfrutar con sus familiares. Pues fíjate que se ve perfectamente el billar, se ve la sala de sofás. Bueno, la cocineta está justo a un lado. Quería grabarlo para que veáis que lo que hablamos es real. Y bueno, seguimos paseando por aquí, como veis, están con un vicio que le gusta mucho a Alex, que es jugar a las cartas. Las cartas de Alex le encantan, hace cada truco por ahí de cartas fenomenales. Bueno, pues seguimos por acá. Hay una última piscina, fíjate tú que llevamos ya unas cuantas. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5... 6 piscinas creo que al final, 5 o 6, no lo he contado. Se consideran como 4 porque es por cada torre, okay. Pero si tú cuentas que la de los pequeños tiene un pedacito, sí se podrían considerar más. Fíjate, los baños, duchas. Cambiamos de torre, nuevos baños y nuevas también regaderas. Y ahora lo más fantástico, ya a mí me sorprendió mucho que tuvierais aquí arriba un bar, pero un bar de verdad bien equipado y con precios que no tienen nada que ver con los bares de turismo, sino que son totalmente accesibles y son precios para que ustedes vuelvan a regresar con nosotros. Es decir, una cerveza está en 35 pesos, una margarita está en 70 pesos, cuando bien sabemos que en la Quinta Avenida lo puedes encontrar en 350, 400 pesos una margarita. Y si lo cambiamos a dólares, pues por $1.50, poquito más, tenemos una cerveza y por $3 y pico, menos de $4 tenemos una margarita, por ejemplo. Correcto. Eso para que se hagan una idea los que están... Oye, aquí aceptamos dólares, no hay ningún problema, ¿que no? Pues aquí aceptamos todo. Más duchas, más baños. Nueva torre, nueva ducha, nuevos baños. Y esta es la piscina que vemos, las vistas al mar, que son fantásticas. La cámara no da la misma sensación que estar en persona, ¿eh? La cámara lo aleja lo que es el mar, pero aquí sientes el mar cerca. Este es el local que os decía, este es el bar, donde tienen buenos precios, ponen música, que ahora mismo está parada, y tenemos también la televisión ahí. Es el área de reunión para tomarte tu café, y fíjate en la piscina. Pero desde aquí vais a poder ver lo que es la opción del mar. Tenemos desde todo aquello de allí hasta en aquella parte. Y esto es lo que te da la seguridad de decir, a ver, ¿cuántos metros estamos del mar? 400 metros aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, sí, 450. Para que os hagáis una idea de dónde está la Quinta Avenida, el edificio ese es la residencia que tiene mi amigo, donde tiene ahí también su departamento. Justo más aquí atrás, el otro edificio, eso es la Quinta Avenida. Todo esto de aquí, estos edificios que vemos blanquitos por ahí, eso es la Quinta Avenida. Estamos a una cuadra de la Quinta Avenida, porque esto de aquí es la Avenida 10. Así que estamos a 1,5 minutos de llegar a la Quinta Avenida. A nada.
Caminando a la playa estamos hablando de 6 minutos. O sea, nada. Y bueno, pues nos vamos de aquí del bar, por si pusieran música o eso, evitarla un poco. Por ahí está llegando unas nubes que dicen dentro de un rato te voy a visitar con un poquito de agua. Y eso es lo que me está diciendo esas nubes. Estas de aquí no, estas de aquí me dicen que aquí estoy despejado y dentro de un rato a lo mejor estamos bien. Sí. Oye, ¿qué más les podemos decir ya? Podemos bajar al motor lobby y también mostrarles esta parte, que es donde Ok. iniciamos. Como un déjà vu, volver al inicio. Ok, pues este es el edificio C por donde vamos a bajar y aquí te está diciendo lo que te puedes encontrar por aquí arriba. Eso es algo importante. Qué bueno que estamos con ese letrero. Todas nuestras unidades también son pet friendly. Entonces, si tú tienes una mascota, no te tienes que preocupar de dónde dejarlo, lo puedes traer directamente con nosotros. Pero aquí al roof nada puedes Al subir. rooftop no, pero dentro de tu unidad y puedes salir por los pasillos sin ningún problema. Y bajas abajo a la calle y ya tranquilamente paseas. Correcto. Ok, en el sentido del cartelito que tenemos aquí, lo estáis viendo, ¿no? Y luego este es el tema de arreglamiento de horario desde las 9 de la mañana a 10 de la tarde de la noche. Sí, y a las 10 de la noche se cierra con llave para que no haya personas que se estén metiendo y que no vaya a ver que hoy me metí en la alberca a la mitad de la noche. Siempre estamos Y a primera preocupados hora de la por mañana todos. le dan mantenimiento para cualquier suciedad, cualquier problema que pueda haber, enseguida te atiende. Vámonos al ascensor. Una cosa a decir, los ascensores son muy amplios, nos vamos a bajar al estacionamiento, estamos en la planta baja, es la del motor lobby que dice Ayrton, pero vamos a enseñaros el aparcamiento. Y le estaba comentando aquí a Ayrton que veo muchos clientes contentos que vienen aquí a vacacionar y que estoy seguro que muchos de los clientes que han comprado es por lo a gusto que han estado aquí. ¿Es correcto? Correcto. Bueno, pues este es el aparcamiento. Cuando bajas, ¿también puedes bajar con el ascensor o no? ¿Puedes bajar con el ascensor al aparcamiento o no? ¿Correcto? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues este es el aparcamiento, imaginaros, de una torre, pero luego tenemos todo aquello para allá, luego todo para allá, luego para, pues no sé si para la parte derecha también, pero es muy amplio. En esta zona sí que se ve bastante completo el aparcamiento, pero si me pasé un poquito más lo vamos a ver que no. Mira, estos son los ascensores, para el tema de silla de ruedas también está, el tema de basuras Samsung Pro. y ¿What? Samsung Pro. cualquier espacio que veáis libre, como Oh, we're just doing este, video. aquel, Ah, este ok, otro, ok. Yeah. el otro de allá. YouTube. Por allá también hay más sitios, por allí, por allá. No, just showing Total, que lifestyle. espacio sí que hay. Ah, ok. Yes. Bueno, me voy con Ayrton de nuevo. Algo le estaría preguntando a esta persona y a lo mejor se ha ido aquí, pero da igual. Sí, nos estaba preguntando pues que qué estábamos haciendo, que qué estábamos grabando y pues obviamente mencionamos que estábamos grabando para un canal de YouTube y pues dijo que qué interesante. Sí, claro. En el caso este, lo que vamos a hacer ahora es subir ¿Vamos a subir por el a ascensor? a la planta baja, ¿te parece? Pues salimos del ascensor, estamos en la planta baja y ya nos vamos a salir para afuera. Aquí es la persona que te cuida para cualquier necesidad y aquí es donde tú tienes que poner tu código para entrar y salir. Precaución en caso de que esté mojado. Y por aquí también puedes dejar tus bicicletas, como estáis viendo. Tema de motos abajo también se pueden dejar. La moto está para abajo, tenemos unos cajoncitos directamente solo para las motocicletas. Bueno, pues ahora, si alguien está viendo el vídeo y está interesado, ya lo sabéis, un apartado de $5.000. $5.000. Ahí iniciamos los trámites para el contrato, papeleos, todo papeleo. eso. Antes de que dé el apartado toda la información que necesites saber, qué ubicaciones son las que quedan pendientes. Video de unidad, lo que necesiten, nos pueden comentar. Y nada más, que nos contacten, que no lo duden. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por todo esto. Un placer. Nos vemos otro día. Nos vemos otro día. Yo voy a seguir, me voy a ir a la playa, que ya lo sabéis, que después me fui a la playa y estuve un ratito por ahí comiendo en casa de Sofía. Y luego, ahora, me voy para el gimnasio y os voy a grabar un poquito el tema de la Quinta Avenida, cómo está hasta ahora. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Pues este es el Chedraui Select que os estaba diciendo, aquí está dentro, también una taquería. Y esta es la pista de atletismo, para hacer deporte de forma gratuita, ahí las tenéis. Y para bajar a Mamita, también lo tenéis muy cerca, bajáis por aquí la primera, la segunda a la derecha
a la izquierda, mejor dicho, hacia el mar, y ya llegáis a Mamitas también. Si queréis cambiar de playa en vez de la 38, pues podéis venir aquí a Mamitas. Yo ahora me veo a Mamitas en este momento. Y ya salió el sol, que bueno, voy a hacer unas fotos preciosas también con sol. Y chavalote, ¿cómo estaba la playa? ¿Se veía bien? Pues había mucho reflejo, más que nada por el sol, pero creo que se ve bien. Muy bien, pues yo ahora voy a girar la primera que pueda girar hacia la izquierda y ahí me voy para la playa. Pues aquí estoy girando y ya cruzamos la Quinta Avenida y después la siguiente a la derecha y la primera a la izquierda. Ya llegamos a Mamitas. En auto es 1 minuto y medio. Andando aquí a Mamitas desde allá tenéis 8 o 9 minutos, más o menos. Ahora la Quinta está muy tranquila seguramente. Y esta zona es muy buena. Buenos restaurantes. Y os quiero enseñar un poquito el camino, pues para que sintáis que veis la zona, que la domináis, que se os hace familiar. Y así cuando vais a comprar en un desarrollo, vais a hacer una inversión, que sintáis lo que os estoy explicando. ¿Veis? Aquí estamos al lado del RIS 28 y esta es la calle de Mamitas. Vamos a ir a la izquierda. Esas personas quieren ir a la playa, esa que tenemos por la esquina, esta que tenemos delante, y la playa tenemos ahí abajo, 200 metros aproximadamente. Por aquí se puede aparcar en caso de que esté lleno por si izquierda o derecha. Mira, ahora mismo podríamos dejarlo aquí, en tanto derecha como izquierda. Yo quiero ir un poquito más abajo a ver si tenemos suerte. Y si no, pues me vuelvo para acá. Total son 2 minutos o 3 andando. Aquí a la izquierda tengo uno. Voy a aparcar aquí al lado de las motos. No, abajo del todo hay uno. Bueno, pues el chavalote nos va a hacer otro vuelo aquí en Mamitas, porque el vuelo que hizo desde Ipana fue para el desarrollo. Espero que os guste, me voy para la playa. Pues aquí estoy entrando en Mamitas. El coche lo pude dejar, fíjate, al lado de la playa el día de hoy. Qué bueno. Eso significa que no debe haber mucha gente en la playa, pero sí que veo gente desde aquí. Acordaros que ha llovido hace un ratito, ¿eh? Y otra cosa, el chavalote se ha quedado en el coche, se queda volando el dron desde el coche. Nos va a hacer un vuelo aquí de la zona para que tengamos un poquito más de visión de cómo está el mar y el sargazo, si ha llegado o no ha llegado algo del sargazo. Y en este momento creo que el sol no está saliendo con mucha fuerza por ese motivo, porque hay nubes ahí que le están quitando que salgan los rayos con toda la fuerza. Pero bueno, si se despeja un poquito más, adelante. El mar está movido, ¿eh? No muy movido, pero está movido. Eso significa que el color del agua no va a estar tan bonito como si estuviera paradito, sin olas. Como veis, por aquí se mantiene la arena, que qué bueno que sea así. Te disfrutamos de una zona estupenda para el baño. Podéis acceder muy fácilmente a la playa desde la calle. Yo me voy a dar un bañito por esta zona. Estoy mirando si a la izquierda está un poquito más oscura el agua, por todo esto de que está movido. Aquí a la derecha está más tranquila. Voy a hacer unas fotos desde aquí. Voy a hacer una foto desde aquí precisamente. Bueno, en este momento que iba a hacer las fotos se me va el sol, no pasa nada. Me voy más para acá porque como están las ballenas estas, ahí como que las olas rompen más allá y aquí va más tranquila el agua. Me voy a ir más para adentro, un poquito, para esa zona de aquí, que no suelo venir a esta zona. Y esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Fijaros que esto no es sargazo, estos son plantitas de aquí dentro del mar que se crían aquí al ladito y que ahora cuando hay oleaje se las trae para la orilla. Eso no es sargazo, ya acordaros que lo he enseñado en muchos vídeos lo que es el sargazo. En este momento yo no veo ni una gota de sargazo por aquí, ni fuera del agua, ni dentro del agua. La gente está a gusto, temperatura muy agradable, aire, eso sí, también tenemos aire, como podéis ver en esa sombrilla. El aire hace que sientas un poquito más fresquito. Aquí han puesto hasta una pista de vóley playa, algo que antes era inaudito que se pudiera poner porque no teníamos ni arena. Acordaros que ahí pusieron también más ballenas de esas, sacos de arena puestos para que no se ve la arena cerca de lo que son las paredes del hotel. Y por aquí ya veis que aquí ya no rompe tanto el agua, aquí está como más tranquilo. Por lo tanto yo me voy a meter por aquí, por esta zona. Voy a darme un bañito de
7-8 minutitos y voy a seguir trabajando. Alan estuvo en el departamento que grabamos el otro día. Hay unos seguidores que lo querían ver. Y yo esperaba verle a él, pero también tenía que grabar en otro sitio. No podía estar en dos sitios al mismo tiempo. Mira, me voy a quedar por aquí, por esta zona. Ahí en la piscina están pasándoselo bien aquí en el Hotel Grand Hyatt. Imagínate estar en esas piscinas con esta vista al mar que tenemos aquí. Bueno, pues me voy a poner por esta zona, precisamente. En esta parte tengo el color rojo del agua, también por otro tipo de plantas que desprende el agua. Son de color rojizas, como veis. Esas que parecen pelitos, estas de aquí, se acumulan también aquí en la orilla. Parece que va a estar muy feo, pero no lo está. Simplemente pasa 2 o 3 metros y ya empieza a ponerse bien el agua. El agua está calientita, bueno, calentita, está fresquita, pero para bañarte está estupenda, ¿eh? Yo me voy a dar el bañito por aquí al lado. Ya me estoy hundiendo un poquito más de la cuenta, ya me llega a la cintura el agua. Voy a meter la cabeza debajo. Me voy a meter más a la derecha, por aquí hay demasiadas plantitas de estas, fijaros que hay demasiadas. A veces hay como una especie de nube de plantitas y hace que el baño no sea tan agradable. Entonces me voy a ir más para la derecha un poquito y ya empieza a despejarse. Pero ya os digo, no es contaminación, no es suciedad, es solamente estos pelitos que desprenden, ya lo veis. Simplemente muévete 20-30 metros, lo que haga falta, y te bañas en una zona que no haya tanto. Ya sabéis que las corrientes se hacen como redondeles a veces y ahí se acumulan. Aquí ya no hay, ¿veis? Aquí ya estoy a gusto. Ahí en esa zona no estaba nada a gusto, aquí sí, y encima me cubrí enseguida. Ahí tenemos estas gaviotas. Voy a hacerle una foto. Hacen equilibrio, con las olas. Ya se me han ido, ahora que le iba a hacer la foto se me van. Bueno, pues no me han dejado hacerle la foto. Voy a ver si sale algo más el sol. Muchas gracias a todos los que estáis a diario, que nos mandáis mensajes con mucho cariño. A veces me sorprendo de que podáis ver el canal a diario. Ya sé que es un canal que pues es el día a día, es lo que hay. La suerte es que tú puedes decidir qué vídeo ver, de qué zona. Si quieres ver con las listas de reproducción, hasta hice una lista de reproducción de los departamentos de renta también, de desarrollos, de Isla Holbox, de Isla Mujeres, de Cancún, de Tulum, de Bacalar y Bajagual, de Ruinas Mayas, de cenotes. Así que, aparte de que sea el canal del día a día, también puedes consultar para tus vacaciones diferentes vídeos de cuando hemos ido a esa zona y hacerte una idea de lo que te puedes encontrar y más o menos qué harías tú cuando fueses a ese lugar, ¿no? Te puede echar una mano, en pocas palabras. Y eso es lo bueno, que os grabo como si fuera que estáis vosotros aquí paseando o disfrutando del mar. Bueno, ahora está saliendo un poquito el sol, voy a ver si hago una foto desde este momento, porque va a salir nada, momentos. Al día de hoy parece que está un poquito mejor que el de ayer, por lo menos hay trozos que se ve despejadito, trozos que se ve con bastante lluvia, como aquel de allí, también en Cozumel. Pero lo importante es que si tú quieres bañarte, te bañas, porque está el agua bastante buena. Yo estoy muy a gusto aquí dentro, me siento de maravilla. Es una decisión tuya cuando vengas de vacaciones. Si buscas lo mejor en lo mejor de lo mejor, pues a lo mejor tienes suerte y estás ahí. Pero y si no, pues esto no es de lo mejor, pero sí que estarías bien también. Entonces no seas tan exigente con tu forma de ver las cosas, porque te quita las ganas de disfrutar. Y muchas veces nos metemos eso en la cabeza y no disfrutamos nuestras vacaciones. Así que esté como esté, la Riviera Maya, la verdad que te va a sorprender para bien. Ahora, no seas tan exigente, porque la exigencia, acordaros, estamos en una zona de naturaleza viva. Entonces habréis visto fotos maravillosas de este mismo lugar y fotos que pues no están tan maravillosas como en este momento. Pero eso no significa que tú no te lo vayas a pasar bien o no estés a gusto.
Pues voy a ver si paso esa cuerda de aquí y me voy un poquito más para la izquierda. Esta cuerda las ponen aquí porque de aquí a allí es donde hacen las salidas de las barcas, de las motos acuáticas, pero ahora mismo hoy no se están reservando, no pasa nada porque esté aquí. Es que aquí menos, ¿veis? No hay casi nada de plantitas, entonces estoy a gusto aquí. A ver si sale un poquito más el sol. Bueno, pues ya el primer día de la era Trump, ayer se puso a firmar un mogollón de nuevas leyes o órdenes que ha pasado a nivel de Estados Unidos, de lo que quiere hacer en el mundo y lo que quiere hacer de forma interna también. Una de las más importantes que ha hecho es salirse de la Organización Mundial de la Salud, que el nombre no tiene nada que ver con lo que hace, y lo digo porque a mí no me gusta nada el tema ese. Son los que nos hicieron estar enterrados de una manera artificial. Pero bueno, ya lo iréis descubriendo poco a poco. Qué bueno que se salió de ahí y ojalá se salgan más países y hagan las cosas bien hechas. Esa es una de las buenas cosas que está haciendo, creo yo. A lo mejor me equivoco, ¿no? Como todos. Y ya veremos cómo va el mundo con las decisiones que esté tomando, porque afecta al mundo entero, aunque parezca que no. Y ahora en un rato el chavalote y yo vamos a ver el partido del Barcelona de la Champions contra el Benfica, a ver cómo nos va. Jugamos en casa del Benfica, ojalá nos vaya bien. Sería importante quedar en los primeros lugares, entre los 8 primeros en la liguilla. Económicamente sienta muy bien y aparte te da una tranquilidad de saber que ya estás ahí en la parte final de la Champions. La verdad que en la Champions ha hecho hasta ahora ha hecho una buena liguilla, a excepción del primer partido. En la liga lo tenemos mal, ya sabéis que puedes jugar regular y ciertos detalles hacen que pierdas, o empates, pierdas puntos, mejor dicho. Pero bueno, es una carrera a largo plazo, ojalá se mejore. Yo ya con este bañito, de momento no tengo ningún paquete de reportaje. Si tuviera algún paquete de reportaje, ahí os lo pongo. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Hola Paco, aquí estamos en un sitio que conocerás, en Cardea, Andorra. Si es diferente de cuando viniste tú, pues ahora estamos a 0 grados en la calle y como aquel que dice, cabeza fría, corazón caliente. Cero grados marca en este momento en el exterior, que es donde estamos. El agua a 30 grados. Bueno, hoy quizás más.
una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Pues no sé si se habrá puesto algún paquete reportaje o no, pero siempre ayuda. Les quiero agradecer a Erika y a Jorge, que ayer me enviaron 4 o 5. Gracias por esos paquetes reportajes. Ahí va con la gaviota volando a ras del agua prácticamente. Todavía están con sus vacaciones por aquí Erika y Jorge, no sé qué día se van. A ver si los voy a saludar un día de estos, antes de que se vayan. Y yo ya me estoy saliendo del agua. Fijaros que ya cerca de la orilla pues se acumulan estas plantas. Me vine aquí por el tema del oleaje, que no hay, prácticamente en esta zona no hay oleaje, sin embargo por ahí sí que empieza a romper. Y qué bueno jugar a esto del vóley, ¿no? Poder disfrutar de un trozo de arena para poder jugar al vóley está fenomenal. A ver qué tal juegan. Mientras yo me estoy secando con el aire, por eso me estoy quedando también a mirar. Esto que recogen es un poquito las plantas, las acumulan así, vienen con la carretilla y se lo llevan. Bueno, pues ojalá salga un poquito más el sol, pero creo que no, ¿eh? A duras penas he podido hacer alguna que otra foto. Mis cosas las tengo ahí. Si me hubiera espabilado, bueno, que creía que no tenían cámara rápida. Si me hubiera espabilado un poquito en esa zona de ahí, que está el agua clarita, no hay nada de estas plantitas que tenemos por acá, allí me hubiera bañado bien a gusto. Pues sí, salió un poquito el sol, me voy secando así, sin secarme con la toalla, me voy a ir andando por la orilla hasta llegar a la salida de Mamitas. La tenemos aquí a un poco más de 70 metros. Agarro mis cosas y el mismo aire me va a secar. Esa es una muy buena opción para cuando vienes por acá. Si vienes sin toalla, ya sabes, un paseíto que no hay ningún frío. Al mismo tiempo es saludable andar por la arena y que te vaya dando el sol un poquito. Pero qué buen tiempo tenemos aquí en comparación con otras zonas, ¿no? Por ejemplo, Luis Castillo, mándame un paquete reportaje, ¿cómo estáis en Chicago? Creo que estáis congeladitos por ahí, congeladitos, ¿no? Lo que sigue. Me dice que la zona este de Estados Unidos y la zona central están congelados. Bastante frío. Ayer vi un partido de fútbol americano y lo que era la cancha totalmente llena de nieve. Hombre, la habían limpiado, pero aún así se veía blanca. Mira que no sé cómo explicarlo. Esas colchonetas de aire que son fenomenales, ¿eh? Qué buena cama se han montado. Están fenomenal. Así se está a gusto. Esa pareja sí que sabe. Aquí en Mamitas, un poquito más adelante, también está más o menos bien, ¿eh? Por aquí no tanto, por esta zona no, pero por ahí sí. Voy a ver si aprovecho y hago alguna foto por aquí, por esta zona. Fijaros que aquí ya no está tan oscuro el agua en esta zona de aquí. Esta es la salida de Mamitas. Voy a ir como 30 metros para adelante para hacer unas fotos más. Fijaros el ambiente que hay aquí en Mamitas, un ambiente bastante bueno. Aquí está el agua mucho mejor, ¿eh? Me tendría que haber dado el baño aquí.
Bueno, pues fijaros que aquí era pendiente de toda la arena que se ha llevado cuando ha hecho olas estos días. Aquí era pendiente que la voy a bajar y ya me voy a ir para la salida. Maravilloso el día, muy bonito. Aquí está haciendo como una especie de barrera para que se diviertan los niños con la arena, que bueno. Me acuerdo de Alex cuando llegamos aquí con 8 años y pico, las tardes que nos pasábamos jugando con la arena. Muchísimas tardes, yo parecía otro crío a su lado. Es que me gusta, aparte esta arena se juega muy bien, es muy fácil de mover. Bueno, pues nos vamos para el auto. Ahí tenemos el chavalote esperando. Voy a hacer una foto desde aquí. Esta vista nos retiramos. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como el Chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos.
para hacer la inversión de tu vida? Descubre cómo tu sueño de propiedad en la Riviera Maya puede convertirse en una realidad llena de sol, mar y éxito financiero. Al invertir en propiedades en este paraíso terrenal, no solo adquieres un hogar en uno de los destinos más codiciados del mundo, sino que también te abres a recibir ingresos superiores a los que cualquier banco tradicional podría ofrecerte. ¿Preocupado por la seguridad de tu inversión? Trabajamos exclusivamente con inmobiliarias confiables y seguras, garantizando una experiencia de inversión sin preocupaciones. Y si tienes cualquier duda o comentario, estamos aquí para ti. Solo llama al número que aparece en pantalla o escanea el código QR. Paco, nuestro experto en propiedades, te atenderá directamente, asegurando una atención personalizada y respuestas a todas tus preguntas. No dejes pasar esta oportunidad única de invertir en tu paraíso personal. La Riviera Maya te espera. Haz tu sueño realidad hoy. Me voy a parar por aquí, por la quinta. Ah, no, voy a ir a buscar a Adriana, se me olvidaba. Es que Adriana nos está esperando, voy a salir por aquí a las 10 y volvemos por acá. Pues aquí vamos para lo que es la avenida 10. Vamos a pasar al lado de la quinta y al lado de Tom Tower, que aquí hoy se le entrega el departamento a uno de los seguidores, me alegra mucho, a las 3 de la tarde se lo van a entregar. Acordaros que ya se entregaban desde hace 2 meses o así, pero el cliente decide cuándo quiere venir a su entrega, porque no es escrituración, es entrega del departamento. Entonces cuando le va bien al cliente viene, se lo entregan y él lo pone en marcha si lo quiere poner en renta. Así que si luego puedo me acerco en un momentito. No me voy a poder acercar a la entrega, pero sí un poquito posterior. Fijaros que por aquí ya se ha despegado bastante, ya vemos el sol con más nitidez. Luego a lo mejor me acerco aquí. Ahí en la otra esquina. En la otra esquina hay una hamburguesería por ahí, me quiero acercar a lo mejor a saludar a unas personas por ahí. Y yo me voy ahora para la 38, 40 por ahí, más o menos. Aquí como si volviéramos a Ipana. Voy a pasar otra vez por Ipana para que veáis cómo es la ubicación. El desarrollo que estamos el día de hoy ofreciendo es un desarrollo que ya lleva años, la verdad, lo hemos grabado hace 2 o 3 años, quizá un poquito más, pero que como todavía quedan algunas unidades a la venta y hay un gran descuento, se me hace muy interesante que invirtáis allí. Aparte, muchos de vosotros me estáis pidiendo departamentos de 2 recámaras. Un departamento de 2 recámaras con esta calidad, cerca del mar y cerca de todo esto y el precio que estamos ofreciendo ahora, se me hace muy buen precio por los metros cuadrados que tiene también. Está ahí, eso es Ipana. Y esta es la 38. Yo voy a girar a la izquierda como si me fuera para la Federal. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Esta es la parte de aquí, de la calle 38. Voy a poner por aquí. Esto es los locales que hemos pasado antes andando. Y ahora se ha puesto muy bueno el día, muy bueno. Pues aquí estoy en la quinta, al lado del gimnasio, con la 24, con el chavalote que tiene la camiseta del Barça, porque hoy juega, ¿no? Antes de un rato. De la Champions contra el Benfica. Ya saben, en Champions, Copa del Rey y Supercopa de España, muy bien. En Liga, pues no. Fíjate en Adriana, que lleva su playera de Egipto, pero tiene su bolsito, ese bolsito que le gusta mucho. Dina, muchas gracias por ese bolsito. Gracias. Me encantó, ¿a que sí? Está muy bonito. Qué bueno. Y la playera esta que te la compraste en el crucero, ¿no? Sí. En el crucero aquel de Egipto, en el Nilo. Oye, también le queda bonita. Y aquí pues íbamos a dar un paseo, pero de momento nos quedamos aquí porque estamos esperando unas personas, a ver si las podemos ver, para saludarles, pero va a ser difícil. Aquí tenemos la Casa Sofía de la Quinta y nos vamos a meter a comer aquí hoy, porque tengo que comer rápido, que luego tenemos la grabación. Buenas tardes, hay alguien por aquí saludando. Así es, el Casa Sofía de aquí de la Quinta, bonito, no lo que sigue. Ahora nos atienden en cuestión de 5 o 10 minutos. Hoy tenemos suerte porque a esta hora podemos elegir lugar, así que aquí nos vamos a sentar debajo de la pantalla. Muy bonito, ¿eh? Pues ya hemos pedido, yo me he pedido un pollo a la napolitana, me parece que es así, una pizza para picar. ¿Tú qué te has pedido, chaval? No me he decidido, ahora que cuando venga ya le digo. ¿Y qué te has pedido, Adriana? Unas albóndigas. Unas albóndigas que le encanta. Y luego del agua de limón para mí. ¿Tú qué te has pedido de agua? Una piña colada.
El agua limón mía es con pepino y Adriana. Mineral. El agua mineral de limón. Ok. Mira, se me antoja unos raviolis de carne. Qué bueno. Marco con su esposa y el chavalote. ¿Cómo te llamas que se me olvidó? Karina. Muy bien. ¿Y el nene? Agustín. Saluditos. Pues aquí está trayendo la comida Adriana con sus albóndigas, yo con mi napolitana, que no la como habitualmente, pero aquí la he pedido. Y el chavalote Me he pedido unos raviolis de carne con una salsa de ajo y con aceite de oliva. pidió una piñada, el agua de limón y el agua de limón con pepino que me pedí yo. Y Ariosto, que es el mejor de aquí de la quinta, la verdad. Excelente mesero que tenemos, mira. Ahí está bien. De calidad. Te quiero mandar saludos a Fernando, que estás ahí en Cuernavaca, diciendo que estás de fábula, que sí. Pues buen provecho con ese cafecito que te estabas tomando. Y nada, pues vamos a seguir. Qué bueno. La hamburguesa que te ha pedido Marco, tú para la parrilla que te han pedido por aquí. Y el chavalillo, salmón, qué valiente, oye. ¿Está rico? ¿Te gusta el salmón? Sí, qué bueno. Iba a ir a grabar ahora, pero se ha puesto a llover fuerte en este momento. Estamos aquí hablando un poquito. Iba a grabar allí a Ipana, pero creo que lo vamos a suspender de momento, a no ser que luego más tarde pueda acercarme a grabar. Esto es lo que pasa a veces con las grabaciones, que no se hacen de golpe en el mismo momento, que calculas una hora y luego esa hora pues se dan estas circunstancias. Y ahora está lloviendo fuerte, fíjate que estamos debajo de árboles y aquí la lluvia la para los árboles, pero si miramos más para allá, la lluvia es más potente aún. Bueno, pues aquí estamos muy a gusto comiendo, la verdad. Ya hemos terminado, pero bueno. Pues ya nos despedimos. Qué bueno. Ya paró de llover. Nada, 15 minutos ha durado. Pero fijaros cómo ha llovido, ¿eh? Se notan los charcos, lo fuerte que ha llovido por cómo son de anchos. Bueno, pues nos despedimos de aquí, de la quinta, que hemos comido justo debajo del gimnasio. Ya os digo, tenía que ir a grabar, pero voy a ver si a las 4, cerca de las 5 de la tarde lo puedo hacer, porque también tenía que comer Ayrton. Y si puede ser, ahí terminamos de grabar el desarrollo del día de hoy. Si no, pues nada, ponemos lo que hemos grabado y estaría incompleto y otro día lo grabamos. Al rato también estaremos aquí, sobre todo Adriana, que empieza a las 5. Yo vendré más tarde entonces. Y ese partido, chaval, del Barcelona, que en media horita, 20 minutos por ahí más o menos. Vamos a ver si lo vemos, a ver qué tal va. Bueno, pues hasta dentro un rato. Pues ya se fue al gimnasio Adriana, al rato irá el chavalote. Acaba de terminar el partido ahora, qué partido más loco el Benfica-Barcelona, muy muy loco. 5-4, imagínate. Bueno, 4-5. Acabo de salir ahora, estaba todo tristito porque íbamos perdiendo gol en propia puerta y otras cosas. Pero bueno, el caso es que sí, que nos ha sacado emoción el partido. Hemos ganado, que era lo importante también. Ha sido muy intenso el partido del día de hoy, con mucha lluvia también allí. Y yo ahora me voy aquí a grabar con Ayrton, pero eso ya lo tendréis visto anteriormente seguramente. Y luego ya me voy para el gimnasio. Pues aquí estoy otra vez delante del Chedraui, en Seller. Acabo de terminar de grabar con Ayrton. Ya os dije antes que creo que ya estará puesto de principio casi. Este es el polideportivo que os estuve hablando también anteriormente. Me voy para el gimnasio. Bueno, pues acabo de dejar el coche ya aparcadito en la misma calle del gimnasio. Qué suerte poder aparcar en la misma calle y a pocos metros de la Quinta Avenida. Ya os grabamos este desarrollo que está en preventa en Sony. Muy interesante este desarrollo también. Acordaros de preguntarme por él también si os interesa esta zona. Y yo ahora me voy a dar un paseo de 5 o 10 minutitos, 5 minutitos más o menos en la Quinta. El motivo es porque tengo que ir al gimnasio ya, que luego hemos quedado a tomar el café con Erika y con Jorge por ahí, por
por la avenida 10, hemos quedado por la zona de la 12 o 14, por ahí, no me acuerdo ahora exactamente la calle. Y esta es la entrada. Adriana ya hizo su primera clase, ahora va a empezar la segunda porque ya estamos cerca de las 6 de la tarde. Yo voy a darme prisa en pasear un poquito. Pues estuvo lloviendo hasta justo minutos antes de ir a grabar con Ayrton, hasta casi las 5 de la tarde. Y todavía estoy emocionado con lo del partido de fútbol, de verdad, muy loco, ¿no? Es que cuando ves todo lo que ocurre en ese partido, lo loco que es, no te lo crees, pero bueno, esa es la emoción del fútbol a veces también. Así está la quinta en este momento. Me puso nervioso, sinceramente, me puse nervioso. Mira que yo es raro que me ponga viendo un partido tan nervioso. Aquí hay cambio de dinero también, pero no sé cómo lo cambian. Tendría que acercarme. Ese papelito rosa es donde ponen el tipo de cambio. Lo ponen muy pequeñito. Y bueno, pues yo considero que esa ubicación, ese departamento con ese precio, esos metros cuadrados que tiene, la verdad que está muy bien. Aquí, el día de hoy, los amigos de Canadá no los estoy viendo, pero bueno, tienen que estar por ahí, si no al ratito. Y por aquí a la izquierda, el señor Cross ayer no podía grabar porque estaba la música muy alta, pero esta tarde parece que está mucho más tranquilo, Y nada, pues si venís aquí de vacaciones, aunque llueva, fijaros que se puede hacer una vida bastante buena, tanto de playa como de paseo. Hay ratos que llueve un poquito y ratos que no, y aparte que las lluvias no son tan molestas. No sientes que te duele la gota de agua cuando te da de lo fría que está, ¿no? Aquí no ocurre eso. Hasta te diría que te acostumbras a andar debajo de la lluvia de una manera agradable. Ahí delante tenemos el guerrero este que es el Águila, que es una persona súper agradable, simpática. Y es una historia de aquí de la Quinta Avenida este hombre. Ya tiene, creo que 19 o 20 años aquí en la Quinta Avenida haciendo esto. A veces le veo, a veces no le veo. Aquí está con dos chicas para hacerse la foto contigo. Pero es una persona aparte simpática y agradable, aquí lo tenemos. Qué bueno que está aquí. Hola. Ahí lo tenemos ahí delante. ¿Qué pasó, chaval? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Paco, en Playa del Carmen, tu cajella. Ya, yo... ¿Cuántos? Desde Playa del Carmen hasta España, vamos, tengo allí, chupito laca. Oye, voy diciendo a la cámara que llevas como 20 años aquí en la Quinta Avenida paseándote, correcto, ¿no? Nada más 22 años ya cumplidos, jefe. 22 Ahora años. Con las doncellas presentes. Aquí. Las doncellas, saluda para España. Hola, qué bueno. Saluda a España, por favor, diles que vengan a Playa del Carmen. Claro que Aquí los sí. esperamos. Y que eres historia de la Quinta Avenida, de verdad. Los que vengan, que se hagan foto contigo porque es buenísimo este hombre. Bienvenidos, amigos. Gracias. Ánimo. Venga, nos vemos, hasta luego. Va. Saludos. Gracias. Siempre bellísima persona, súper agradable. Yo ya me he hecho varias fotos con él, las tengo por ahí, a ver si las encuentro un poquito, las publico de vez en cuando. Antes no las publicaba las fotos casi, no tenía todavía hecho el grupo de Facebook donde las publico ahora, entonces las guardaba para mí personalmente, pero es una de las fotografías que te tienes que llevar de aquí de Playa del Carmen como recuerdo. Bueno, pues voy a llegar aquí a la Quinta Alegría y me voy a dar la vuelta, me voy a ir para el gym. A la vuelta creo que me voy a tropezar otra vez con él. Al que no veo ya que se pone es aquel de los helados turcos, ese que de verdad que me llamaba la atención porque lo hace, bueno, es turco el hombre, a ver si me entiendes. Pero ya no lo veo que ponga su heladería aquí, la ponía aquí precisamente en esta zona y lo hacía muy bien este hombre. No, mira, está aquí dentro, míralo, está aquí el de los helados turcos. Yo preguntando que a ver dónde está el de los helados, y aquí está, qué bueno, felicidades, saludos. Luego vas a salir más tarde.
¿Más tarde vas a salir? Sí. Ok, pues no olvidéis veniros a tomar el helado con este hombre. Luego más tarde lo va a poner. Depende del horario. Hasta luego. Gracias. Ya decía yo que no estaba por aquí, pero sí, ahí está. Se ha quedado sorprendido que la grabase y dice, ¿este quién es? No se acordaba, pero sí, se va a acordar de mí porque cada vez que le vea, si puedo, lo grabo. Y bueno, pues la Quinta Alegría en este momento así, como lo estáis viendo, con el Spiderman, la máscara ahí también para haceros fotos con ellos. También es muy típico aquí, son dos personas que para los niños es agradable que os paréis también. Y ahí hacen pues unas fotos para recuerdo también. Aunque este Spiderman necesita ir al gimnasio como yo. Yo me voy a ir otra vez para el gimnasio. Voy a parar un poquito la cámara. Bueno, pues seguimos paseando por aquí ya de vuelta para el gimnasio. Aquí es otro lugar para que hagáis fotos, sí o sí. Y son lugares típicos de la Quinta Avenida que lo hacéis gratuitamente. Bueno, al del Águila, por favor, darle una propinita porque de esto vive, Ahí está. Es un espectáculo verlo, de verdad. Ahí están agradables, mírale. ¡Hala! ¿Ya picaste tu pico? Qué bueno. Qué bueno. Un poquito, pero bueno. No te preocupes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Siempre que puedo le doy una propinita también. Pues nada, esta es una tarde más aquí en la Quinta paseando. A veces te encuentras algún seguidor también y es muy agradable poderlos saludar. A veces me dicen, Paco, después del gimnasio te puedo ver por allí para saludarte. Claro que sí, sin ningún problema. Ya saben mis horarios con los que me muevo por aquí por la zona. Los de playa es más difícil tener un horario fijo. A lo mejor puedo ir a Mamitas muy a menudo, pero nunca sé a qué hora voy. Tampoco voy mucho rato, ya habéis visto que me baño 15 minutos a lo mejor y me voy. Entonces es muy difícil poder quedar así. Pero bueno, también puede ocurrir. Voy a parar por la música. Bueno, pues este negocio que se volvió a abrir, los tacos del barrio, la verdad que el nombre es agradable, me gusta la presencia que hace también. Ahora, si los tacos son buenos, tendrás su éxito. Y bueno, pues seguimos paseando. Y ya estoy a una cuadra del gimnasio, ya en los últimos metros. Ya veremos luego más tarde si os grabo un poquito cuando esté con Erika y con Jorge, yo creo que sí. A ver qué nos cuenta. Me acaban de enviar un empaque reportaje que ya lo habré puesto anteriormente. Ahí desde Playa Mamitas, pero a lo mejor si ella me manda voz, pero hay música, no lo podré poner. Lo tendré que quitarle la música y ponerle música mía. Sí podré poner el vídeo, pero no el audio. Eso cuando me hagáis empaque reportajes, acordaros. Si estáis en un lugar con música, lo que me habléis no se va a poder oír. Porque la música me penaliza. Muchas de las veces que me han penalizado es por eso, Yo no he escuchado bien el vídeo, el paquete reportaje. Lo he mirado, pero no lo he escuchado. Y luego resulta que haya música detrás y me penalizan. Pero bueno, no pasa nada. Acordaros de hacer los paquetes reportajes en horizontal también. Voy a girar para aquí, para el gimnasio. El teléfono en horizontal, no en vertical. Porque a la hora de publicarlo, si no, pierde 2/3 partes de la pantalla. Y ya voy a parar. Hasta luego. Bueno, pues va a empezar su segunda clase. Adriana es la de la camiseta blanca, ahí está. Allí se va para el espejo, me está saludando. Hasta luego. Por ahí está el chavalote. Esta es la escuela de secundaria que iba el chavalote. Ignacio Zaragoza se llama. Nos vamos aquí a la 14 con la 10. Vamos a tomar un café seguramente con Jorge y Erika y su familia, sus hijos. Esta es una iglesia, esto que tenemos aquí a la derecha. Quizá no se vea muy bien ahora porque es de noche desde esta posición, pero bueno. Este local que se llama Vica, aquí es donde están. Parece que es una buena cafetería, chocolatería.
Aquí están en esta mesa, creo. Ahí están ellos. Qué bueno. Pues esta es la avenida 10. Y la Quinta Alegría la tenemos ahí al lado. Vamos a grabar los pastelitos. Oye, se parece mucho al Chef Philippe también en la cosa de pastelería. Lo voy a saludar, qué bueno. Hola. Diana, bueno, no es que no seamos de muchos pasteles, sino que se sabe cuidar y sabe decir no, pero se está emocionando con los pastelitos que tenemos aquí. Bueno, aquí hay cosas que no he probado y se ven deliciosas. ¿Qué es lo que te está llamando la atención? No sé, quizás uno de estos. Uno de estos. Bueno, y aquí ya que ellos han terminado casi de tomar el café, aquí con Jorge y Erika, qué bueno. Como solo teníamos un día, pues no... Ah, está regalando unos recuerditos de Egipto. De Egipto y de Capadocia. Pues nada, este local se ve interesante, ¿no? Para venir por aquí. Este es parecido al que se pide Alex. Yo voy a pedir este que es de pistacho, el croissant. Seguramente voy a pedir ese. Bueno. Vale. Según no se iba a tatuar mucho, pero... Mira, esta es la carta que tenemos. No, todo no, pero se está empezando a tatuar. Bueno, ahora hablo, que vamos a pedir. Lo que me sorprende es lo alto que es el techo. Aquí entrarían dos locales, ¿ves? Pero bueno. Bueno, pues vamos a ver el menú. Aquí los cafés, ya los veis los precios. Smoothies, afogatos, malteada, frappé. La pastelería, que es lo que yo quería aquí. Me he pedido ese croissant. Lo que no veo los croissants aquí, pero bueno. Es que todo me ha gustado. Aquí está la media luna, criollitos, croissant. Aquí abajo el de almendras, de pistacho, que está en 55. Aquí se ve. Eso es lo que me he pedido yo, Adriana. No sé qué se ha pedido el chaval. ¿Qué te has pedido? Pero yo me pedí un chocolate frío. Ok, ¿y de pastelito? Ah, pues no me lo pedí. Yo me pedí No, el está bien, croissant. está bien. Sí, facilité. Y esto es para los desayunos, si no me equivoco. Y En Dubái, porque Abu Dhabi es otro lugar, ¿verdad? Sí, Estamos aquí hablando de las son vacaciones, los Emiratos Árabes Unidos, que es el país, y estuvimos en Dubái y Abu Dhabi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un smoothie de frutos rojos. Ah, de frutos rojos, ok. Smoothie se le dice. Croissant de... Smoothie. Y esto es el café con leche que me he pedido descafeinado para ahora que estamos. El chaval, lo que yo me imaginaba, el croissant con almendras. Entonces, ¿estáis a gusto? ¿Lo estáis pasando bien estas vacaciones? Paco, te recomiendo una media luna naturalita, te va a encantar. Media luna. Media luna, es este. Pero que no sea ni de dulce de leche ni de crema pastelera, que sea natural, está buenísimo. Están buenísimos, ¿no? Bueno, ¿y las vacaciones que estáis pasando? ¿Hasta qué día estáis por aquí? Excelente, rico. Muy bien. ¿Hasta qué día estáis? Hasta el domingo. Bueno, pues... Llegamos el sábado, nos vamos el domingo. Y a pesar que ha estado lluvioso, para nosotros está riquísimo el clima, ¿eh? Se ve muy bueno. Pero bueno, está bien. Pues me alegra mucho de que lo estéis pasando bien. Igualmente, Paco. Yo ya voy a empezar con esto. Digo que los voy a pillar de sorpresa porque Fernando, saludos. Aquí te quieren mandar saludos. Erika y José. Hola, Fer. Ahora está pagando aquí sus hijos. Saluditos ahí a vosotros. Qué bueno. Chaval, ¿qué le decimos a Fer? Hola. No comas tanto, chaval, que me manda puro vídeo de desayuno, comida y cena. Mándame algo más. A ver, ¿cuándo vas al gimnasio de nuevo? Bueno, ¿le quiere mandar saluditos a Fernando? Nuestro queridísimo Fernando Bessi. A ver cuándo los vemos por allá, amigos. Bueno, pues un abrazote. Aquí también está Adriana. Y ya nos vamos a ir, ¿eh? Bueno, ya nos despedimos. Hasta luego, Jorge. Pues nos pareció bueno este sitio, ¿eh? También recomendable. No está mal, Vika. Está bastante bien. Pues ha llovido bastante. Mientras estábamos aquí dentro se puso a llover bien fuerte. Y ahora justo paró. A veces llueve pues 10 minutos, 15 minutos con intensidad y después para. Yo creo que ya despedimos el vídeo del día de hoy. No sé si el chaval querrá despedirlo, ¿no? Ah, ahora está el teléfono. Creo que está el teléfono. Bueno, pues hasta mañana. Espero que os haya gustado. Saluditos. Y mañana creo que mejorará un poquito más el tiempo. Aunque va a bajar las temperaturas 3 graditos. Me acaba de mandar Beto un mensaje diciéndome: me gustaría estar ahí, Paco, porque aquí las temperaturas también bajan. Me habla desde Nuevo León y están en 2 grados, 3 grados, algo así me puso. Bueno, pues saludos, Beto, y a tu familia. Hasta mañana.